antecedentes personales patológicos, tabaquismo positivo desde los 16 años, con patrón de consumo una categoría y media día, de consumo personal y antecedentes de padecimiento para optimizarse 3 semanas con presencia de disnea de medianos esfuerzos, acudiendo a valoración médica con diagnóstico de síndrome anémico por lo que inicia el tratamiento sin mejoría de la sintomatología. Se agrega fiebre de 38,5 grados, dolor prolífico, anorexia con presencia de disnea que ha sido progresiva hasta ser incapacitante por lo que acude a valoración médica. Principal espera de 114,74, cardíaca de 111, respiratoria de 24, factura de 85. Para médico con aumento de la dinámica ventilatoria con entrada y salida de aire disminuida en el sistema. ¿Hay algo hasta aquí que ustedes quisieran preguntarle al paciente? ¿Es un paciente que yo tuve en el hospital? ¿O algo más que quisieran saber de la exploración física? ¿En dónde le hicieron el diagnóstico de síndrome? Fue a un consultorio, lo vieron como con síndrome caquético, palidez de piel y tegumentos, con mal estado general, simplemente, a simple vista, el médico de farmacia le hizo el diagnóstico de síndrome anémico, le dejó tratamiento con ácido fólico y el complejo. No le hicieron ningún laboratorio. No le pidieron laboratorio. Ni biometría hemática, no. Solo el diagnóstico fue clínico. No, aparentemente sano, sus únicos antecedentes de hipocancia es el tabaquismo, que pues, es importante, y el etilizante. ¿Algún accidente reciente? Tampoco. Es un paciente relativamente joven, 38 años. Sí. El último consumo de alcohol fue hace una semana y pese a la disnea, continuaba con el cigarro, entonces un día antes todavía fumó. ¿No? ¿Le pedían algún estudio? Una radiografía. Una radiografía. ¿Y qué más? Ok, laboratorios generales. A la exploración física, ¿qué creen que más tenga este paciente? ¿Cómo hacemos una exploración física de tórax? Ampliación de estación, ambos ventilatorios en comparación. Ajá. Ruidos ventilatorios de ventilación. Bueno, solicitamos la radiografía de tórax y para clínicos. No somos muy propios con las necesitas de ¿Qué observan en la radiografía? Para empezar, ¿es una radiografía con una adecuada proyección? ¿Cuántas proyecciones tenemos en una radiografía de tórax? Y posterior. ¿De qué depende que sean estas? Es una AP, que es una PA y que es una bueno, lateral, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre una posterior anterior y una PA? Aparte, ¿cómo posicionan al paciente? Ajá. Así. Ajá. ¿Esa cuál es? Anteroposterior, la PA. Ajá. Exacto. Y si nosotros pedimos una tele de tórax, ¿cuál proyección es? Anteroposterior. Entonces, ¿es una radiografía con una adecuada proyección? ¿Cómo sabemos si es una adecuada proyección en una radiografía de tórax? ¿Verdad? ¿Se deben de ver ambas escápulas? ¿Se observan ambas escápulas? No. Entonces, no es una buena técnica. ¿Okay? ¿Qué alcanzamos a ver? El tórax derecho se encuentra normal. ¿Sí? No vemos ninguna presencia de consolidaciones, tiene ligero pangograma aéreo, pero del lado izquierdo, ¿qué vemos?
radiopalpo. ¿Qué deberíamos de tener aquí? Cómo se llama esto? Ángulo fotodiafragmático. De este lado acá tenemos la pérdida del mismo. ¿Okay? Entonces tenemos por radiografía un derrame pleural aproximadamente del 60%. ¿Okay? Solicitamos laboratorios. En los laboratorios ven algo normal. Tiene leucos de 4.20, el neutrófilo de 52%, plaquetas de 65.000, hemoglobina de 8, macrófilo de 23, sodio 129, cloro 101, potasio de 4, IN de 35, renina de 182, PCR de 26.8. Pues anemia sí tiene. Anemia tiene. O sea, leucocitos se están en 4.20, tiene otra razón para que estuvieran tan bajo, que tiene 38 años y no tiene alguna enfermedad. La que más tiene que Tiene elevada. Bueno, llegó el paciente, o sea, pese a la cantidad de derrame que tenía, no llegó insuficiente, incluso se llegó saturando al 86%, recuperó con las glándulas nasales. Se le hizo, hay dos tipos de toracocentesis, como ahorita les voy a explicar, terapéutica y diagnóstica. En él fue diagnóstico. En los pacientes que traen la disnea o desaturación muy marcada, les podemos hacer la toracocentesis terapéutica, en este caso fue diagnóstico. Entonces, donde vimos un líquido ceremático, se observa exudado. Posteriormente se realizan interrogatorios ya dirigidos al paciente, porque vamos, tiene alteraciones en plaquetas, está anémico. Al interrogatorio dirigido requiere que haya perdido aproximadamente 10 kilos en 3 meses. Tenía vida sexual activa como factores de riesgo. Se le hicieron pruebas y salió con VIH positivo, sífilis positivo, gonorrea positivo, cuáles enfermedades de transmisión sexual. Desafortunadamente el paciente no aceptó como el diagnóstico que se le hizo en el hospital y se le hizo como alta voluntaria. Desconocemos qué fue lo que pasó posterior al diagnóstico. Ok, entonces como pequeña introducción tenemos que el espacio pleural es definido por un espacio virtual que está comprendido entre la pleura parietal y la visceral. ¿Okay? Como su nombre lo dice, la pleura visceral va a estar en contacto con el pulmón y la parietal con el resto de las estructuras. ¿Okay? Hay dos enfermedades pleurales, una es el derrame pleural, que es la clase que vamos a ver el día de hoy, y la otra es el neumotórax, ¿okay? Que este puede ser traumático y no traumático. Las etiologías del derrame pleural puede ser neoplásica o no neoplásica. La epidemiología va de un 80 a un 60% y, como les digo, depende mucho de la técnica de la radiografía para poder determinar como el volumen o la cantidad. ¿Okay? Pero el diagnóstico es clínico y lo complementamos con el estudio radiológico. Aproximadamente 1.5 millones de pacientes al año en Estados Unidos presentan esta enfermedad. Y de eso, como les expliqué, también hay un cierto porcentaje de neumotórax y de complicaciones por drenaje a la toracocentesis. Entonces, como les dije, hay dos tipos de enfermedades pleurales. Lo que vamos a ver el día de hoy es derrame pleural, que pueden ser de dos tipos, exudado y trasudado, y estos pueden ser múltiples patologías. Entonces, vamos a ver un poco de anatomía. Como les mencioné, tenemos un espacio virtual entre la pleura, entre los pulmones, ¿okay? Esto va a ser formado por la pleura parietal y la visceral, que va a estar en contacto directamente con el pulmón. Para que estas puedan tener ese roce y puedan generarse la expansión del pulmón cuando tenemos la inspiración y la expiración, generamos un líquido, que es el líquido pleural, ¿okay? Este se secreta aproximadamente de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso. ¿Okay? Entonces, aproximadamente en una persona de 60 kilos, ¿cuántos mililitros tendríamos? Ajá, 0.2 por el kilo. Dos, más o menos 12 mililitros. ¿Okay? Cuando hay un aumento de nos ocasiona el derrame pleural, que puede estar ocasionado por alteraciones en las presiones oncóticas o aumento en la producción de líquido. En cuanto a la fisiología, como les mencioné, se genera aproximadamente de 1.2 mililitros por kilogramo de peso. ¿Cuál es la funcionalidad o el objetivo de este líquido? Es como les dije. ¿De qué se tratan o cuáles son las fuerzas de Starling?
fuerza física y lo vimos como el cardio. Un espacio tiene que estar lleno de líquido. Ajá, las fuerzas están. De donde está vacío, entra o jala al líquido donde hay más. Ajá. Donde hay menos presión, jala donde hay menos presión. ¿Y en base a qué están dadas estas fuerzas de starting? Hay dos tipos de fuerzas. Una es el líquido, ajá, como bien lo dices, y las otras. La presión osmótica y la presión hidrostática. ¿Quién es o qué nos da la presión osmótica? Las proteínas, exacto, como el albúmina, ¿ok? Y la presión hidrostática. Entonces tenemos aquí el alveolo, los capilares y el espacio donde drena el líquido pleural, ¿ok? Entonces todo está mediado por las fuerzas de Starling. Si en algún espacio, ya sea en el espacio alveolar, en el capilar o en el espacio de líquido del espacio pleural, hay alguna alteración en cuanto a las presiones hidrostáticas o osmóticas, va a haber la salida o el flujo de líquido, ¿okay? Que es lo que es el que se mueve principalmente, ¿okay? Y este líquido fluye por los vasos linfáticos. Entonces, si tenemos alteraciones también en los vasos linfáticos, podemos tener aumento de la presión hidrostática y la formación de derrame pleural. Una de las causas es el pilotórax, que es que ese líquido sea líquido linfático. Entonces tenemos como de las etiologías, aumento de la presión hidrostática, aumento de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad capilar, ruptura vascular, ruptura o obstrucción del conducto torácico y paso de líquido desde el peritoneo. ¿Cómo cuál sería paso de líquido desde el peritoneo? ¿Una fístula? No, pero pues en pacientes que toman mucho, así, exacto. Entonces, dentro de la fisiopatología, como les mencioné, hay alteraciones en la cuestión de la presión hidrostática, oncótica, esto genera pues un tema de disrupción, un desbalance, una pérdida de las presiones y el aumento del líquido dentro de la cavidad pleural. Esto depende o dependerá de la etiología. Dentro del abordaje diagnóstico tenemos lo principal, pues es la evaluación clínica, la imagen, los paraclínicos y la caracterización, como les expliqué, ¿vale? Que puede ser diagnóstica o terapéutica. Dentro de la evaluación clínica, los pacientes tienen que tener, sobre todo el síntoma de la disnea, tiene el pulmón está siendo restrictivo, no hay una capacidad funcional del pulmón normal. El dolor torácico, esto va a ser por la inervación de la pleura, que va a generar dolor de tipo pleurítico, como doloroso, y los síntomas de la enfermedad subyacente. ¿Okay? En este caso, el paciente del caso clínico tenía la pérdida de peso, la fiebre, que nos hablaba de un derrame pleural de tipo neumónico o paraneumónico, por los antecedentes de la infección viral que tenía del VIH. ¿Okay? Si es un paciente con insuficiencia cardíaca, el edema de miembros inferiores, la infiltración yugular, ¿okay? Entonces, digamos que los síntomas pivotes va a ser la disnea y el dolor torácico, y ya los síntomas de la enfermedad, como de la etiología que lo genera. A nivel de pulmón, ¿qué se puede escuchar? Entonces, les llega un paciente con insuficiencia cardíaca, que refiere al familiar, que hace 4 días, él utiliza cloremide y espironolactona para su enfermedad. Hace 4 días aumenta la disnea, viene ahorita saturando con ustedes al 45%, le ponen la mascarilla facial y recupera al 90%. ¿Cómo creen que esté la mecánica ventilatoria o los movimientos ventilatorios? ¿Crees que estén disminuidos? No tiene oxigenación. Entonces va a aumentar para tratar de entrar mayor volumen. Entonces va a haber aumento de la dinámica ventilatoria, nuestro paciente va a estar taquipnea. ¿Okay? Entonces, a la instrucción vamos a ver eso. ¿Ambos emisores se van a mover de la misma forma? Ajá. Entonces, o sea, va a haber aumento de la mecánica ventilatoria, pero si hacemos, o sea, lo de la flexión y aplexación, que es muy raro que nosotros lo hagamos en el
servicio de urgencia. La verdad es que yo les digo a mis residentes, porque ponen en las notas ampliación y ampliación. O sea, así de, ¿lo hiciste? O sea, vamos, te tomaste el tiempo de respire profundo. O sea, no lo hacemos. Entonces, esto ya es como mecánico y con base a la experiencia de decir, ese paciente trae derrame pleural porque viene razón, ¿no? Entonces, a la inspección, aumento de la mecánica del tiempo. A la palpación, ¿qué vamos a escuchar? Ajá, mate, submate, que es lo normal que se debe escuchar. Claro, porque haces a la ocultación. Entonces, a la palpación es el claro pulmonar. En este caso vamos a escuchar mate o submate. Esto nos determinará, podemos nosotros así, de alguna forma, averiguar esa idea. El derrame pleural puede llegar como al tercer, cuarto, quinto espacio intercostal, de acuerdo a lo que escuchemos. A la percusión, Pero, aumento de la vibración. esa es a la palpación, entonces. ¿Cómo valoramos las vibraciones vocales? No, la de los ferrocarril. 33 o 34. Pues es líquida, entonces aumenta la vibración de la transmisión de la voz. Para estar aumentados. Sí, porque el líquido, el sonido del líquido ya no más lento, más fino. Pues a veces tener aumento de las vibraciones vocales. ¿Okay? Lo de submate o mate y a la auscultación. ¿Cómo creen que viaje el aire en un espacio donde hay? O sea, ¿creen que se escuche el aire? Imaginen que es un conducto, que es un tubito. Yo siempre me imaginé como las vías aéreas como un tubo. Cuando tú soplas a un tubo, se escucha el fluido del aire. Cuando tú auscultas a alguien, se escucha así. Cuando tienes sibilancias, es decir, que nuestro tubito está lleno de moquito y está cerradito, se escuchan los chiflidos. Cuando tenemos estertores, que, ajá, en el caso de que ese tubito esté completamente lleno de líquido, ¿se va a escuchar el fluido del aire? No. Entonces, no se va a escuchar el aire. Los ruidos de la entrada y salida de aire van a estar disminuidos o abolidos o el murmullo vesicular. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Entonces, ¿cuántos síndromes pleuropulmonares conocen? El de condensación, ¿cómo es? ¿Qué etiologías te daría un síndrome de condensación? A ver, les voy a decir qué encuentran en un síndrome de condensación. Ustedes me dicen qué enfermedad pueden encontrar. La mecánica ventilatoria, es decir, los movimientos del tórax pueden estar normales o aumentados. A la palpación hay aumento de la transmisión de la voz. A la percusión está claro pulmonar, submate. Y a la auscultación, disminución de entrada y salida de aire con presencia de estertores crepitales. Es algo como muy común. Las neumonías no dan síndrome de condensación. ¿Existe el síndrome de derrame pleural? Sí. Es otro síndrome, entonces es parte de uno de los síndromes pleuropulmonares. ¿Okay? La toracocentesis, ¿cuáles son las indicaciones de estas? Uno, que el paciente tenga insuficiencia respiratoria, o sea, que a pesar de que lo conectemos al aporte de oxígeno, continúe con la taquipneica y la desaturación.
que el derrame pleural sea mayor al 50%. Entonces haremos la toracocentesis terapéutica. Puede ser que el derrame sea del 20%, pero necesitamos hacer la toracocentesis para poder determinar si este líquido es exudado o trasudado. ¿Okay? ¿Qué vamos a valorar en el líquido pleural? El olor, el aspecto. Normalmente tiene que ser como amarillito claro. No tiene olor. Vamos a ver la citología para saber si nos salen como algunos microorganismos y el laboratorio. ¿Se acuerdan de cuáles son los criterios de Light? Light. ¿No? Bueno. Con esto, ¿sale? Es para valorar si se encuentra un exudado o trasudado. ¿Okay? La sensibilidad es del 98% y una especificidad del 70%. ¿Okay? ¿Qué es lo que evaluamos en los criterios de Light? Una relación de la deshidrogenasa láctica del líquido pleural y del suero, la relación de las proteínas del líquido pleural y del suero, y la LDH en el líquido pleural. ¿Okay? ¿Cuál sería la diferencia de un exudado o trasudado? O sea, por el nombre, ¿ustedes qué creen que sea? Un exudado, ¿qué creen que contenga? Ya está claro. Uno era nada más lo total y el otro ya tenía proteínas, bacterias, y grupos y todo eso. Por el nombre, ¿tú cuál crees que tenga las proteínas? El exudado. ¿Ok? Entonces, esa es como la diferencia. Tenemos que hacer como la división de las proteínas que nos piden aquí para poder determinar si es un exudado y trasudado y de ahí poder determinar la etiología. Nada más entonces sería que se pide una proteína. Bueno, eso es en cuanto a los criterios de la ¿sale? O sea, porque podemos hacer como la citología del líquido pleural para ver si tiene algún como microorganismo. Muchas veces sale cuando son empiemas o derrames pleurales secundarios a una neumonía ya prolongada, el líquido que sacamos es como lechoso. Entonces, de acuerdo a los criterios de Light, vamos a poder determinar si es un trasudado, que las causas más comunes son insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática, enfermedad renal terminal, síndrome nefrótico y embolia pulmonar. Y dentro del exudado, las más comunes son infecciones, cáncer, autoinmune, fármacos y embolia pulmonar. ¿Sale? Puede haber que haya derrames pleurales secundarios a algún procedimiento médico, como cuál sería iatrogénico, que se ha ocasionado por nosotros. Es para drenar. Bueno, el catéter, ¿okay? Que pues no lo coloquemos de una adecuada forma. Estas son algunas de las causas hay muchísimas, ¿sale? Entonces, más de 50 son de forma de exudado. Es como ya les he mencionado, el exudado, pues aquí tenemos la presencia de colesterol, proteínas, la glucosa, y la citología solamente nos determina la presencia de algún microorganismo. Entonces, en esta imagen, como de cuánto creen ustedes que sea el porcentaje. De cada espacio intercostal nos habla más de un 10%. O sea, 10. ¿O cuánto creen que tengamos? Aproximadamente. Entonces, en este paciente tiene la indicación de hacer la toracocentesis terapéutica. ¿Ok? Y acá, como un 60-70%. Últimamente se ha dado como el auge en los servicios de urgencias el uso del ultrasonido. ¿Okay? No todas las unidades, pues afortunadamente lo tienen o tienen como el transductor adecuado para realizarlo. ¿Okay? Entonces,
¿Ustedes van a pasar al internado? ¿Cómo es? No, es para examen. O sea, ya pasaron el internado. Ya. Es que yo soy egresada del college, entonces nosotros hacemos internado servicio y después hacemos el examen profesional. O sea, que cuando no se preparan. Entonces, o sea, ustedes hacen el profesional. Ajá. Ya, ya. En algunas de sus unidades, durante sus rotaciones y demás, en urgencias usaron el ultrasonido o vieron a sus más utilizar el ultrasonido. ¿Qué creen que encontraríamos en un derrame pleural? Porque como en las radiografías decimos que se ve radiopaco o radiolúcido, ¿no? En las tomografías, si es, valoramos densidades, o hipodensia. En el ultrasonido, ¿qué valoramos? Lo decir, lo negrito es esto y lo blanquito es esto. Hipogenicidades, ¿ok? ¿Cómo creen que valoraríamos o cómo creen que se vería el líquido en los pulmones? Negro. ¿Qué sería qué? Entonces, esta es la forma como de el abordaje para realizar el ultrasonido. Es como un tanto complicado si el paciente, sobre todo en el servicio de urgencias, que llega con la insuficiencia respiratoria, yo todavía diciéndole al señor, coloque su brazo detrás de su nuca. Entonces, tenemos como que obtener o adecuar las formas adecuadas para que sea el ultrasonido. ¿Ok? Blanco ático. Entonces, valoramos diferentes ventanas y también podemos cuantificar de una forma con el ultrasonido, pues realizar las mediciones para saber cuánto líquido tenemos, en el caso de que no tengamos radiografías, porque puede llegar a pasar que no tengamos radiografías. Entonces, el ultrasonido es mucho de imaginación, muchísimo. Por eso a los que se van a esta área se llaman imaginólogos, porque es mucho de imaginación. Entonces, imaginemos que esta es como una ventana de nuestro pulmoncito, y queremos valorar. Este es el hígado, que el hígado vamos a ver, como el parénquima se ve anecoico, ya después se ve ecogénico, la pleura y el pulmoncito se va a ver como anecoico y el líquido, pues, hipérico. ¿Vale? Entonces, aquí está. Ese es el pulmoncito que se ve ecogénico, o sea, se ven como dentro de la escala de grises, se ven como todas iguales. Este es el espacio pleural donde se ve la presencia del líquido, este es el diafragma. Entonces, el líquido se ve pericoide. Entonces, aquí tenemos un aproximado de unos 15-20 mililitros de ramo pleural. Es un poco más específico que las radiografías. Las radiografías necesitamos aproximadamente 25 a 30 mililitros de ramo pleural para que la podamos valorar, para que haya la pérdida del ángulo diafragmático. Si es menos, pues no lo vamos a ver. Y la diferencia de un ramo pleural por este lado y un hemotórax, que sería pues, de causa traumática. Entonces, por el líquido, como está alrededor del pulmón, en el pulmón. Y la tomografía, pues valoramos las densidades. En este caso, este es el parénquima pulmonar. Esta es el aumento de la densidad, nos habla de líquido, este es el derrame pleural. ¿Vale? Esta fue un paciente por una colocación de un catéter venoso central. Dentro del tratamiento, pues va a depender totalmente de la etiología, ¿sale? Si tenemos la etiología que sea por insuficiencia cardíaca, pues el tratamiento va a ser en base a eso. Si es por la enfermedad hepática, por eso. Si es por enfermedad renal, y si es por algún proceso neoplásico, la terapia se determina, y derrames pleurales que son secundarios ya por MEDS, etcétera, ¿ok? Y la colocación o las indicaciones de la zona endopleural tienen que ser un derrame pleural del 100%. Laboraba antes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí llegan los pacientes más
crónicos, o sea, hipertensos, diabéticos o renales, y son pacientes que ya no orinan, que están con tratamiento con diálisis peritoneal, que llegan con derrame pleural del 100%. O sea, ahí a fuerza tenemos que colocar la sonda pleural porque pues, el paciente ya no orina, ya no hay forma de sacar ese líquido más que con la sonda o viéndole a la diálisis. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y por ejemplo, para el estudio de imagen, ¿cuál sería como el más selectivo? El más sensible y específico sería la tomografía. Porque aparte ves, o sea, ves de todas las caras, axial, coronal, Sería el hueconcito. Ajá. ¿Cómo se hace una tórax? O sea, la técnica. Hay dos, puede ser posterior, lateral o anterior, ¿sale? La que nosotros utilizamos más es la posterior, a la nivel de línea medio clavicular a la altura de cuarto o quinto espacio intercostal. Valoras o diferencias tus espacios intercostales, haces con la cercha, antisepsia, infiltras y Por abajo del cuarto. metes una jeringuita, empiezas a aspirar poquito a poquito. ¿Cuáles serían? Imagínense, o sea, que está lleno de agua, el pulmoncito está aquí. Ajá, pero imaginen que el paciente tiene el derrame del 100% y le hacemos la toracocentesis, sacando el líquido, ¿no? La colocación de la sonda es de este lado. ¿Cuál creen que sería la complicación? Ya no expanda. Que ya no expande el pulmón y eso cómo se llama, pues forma. Una. Puede colar. Un neumotórax. Es como la principal complicación de una toracocentesis. Y eso es de base a la cantidad de líquido que llegues a sacar. De mayor a 500 mililitros, el porcentaje de la formación de neumotórax aumenta como de 30-40%. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es, si ya va a ser terapéutica, colocamos la sonda pleural a nivel del cuarto espacio intercostal, a la altura de línea medio axilar. Hacemos esa ejercicio, realizamos la incisión, como de 2 centímetros, pues, o sea, la técnica es con las pinzas, ¿ok? Yo me acostumbré, o sea, soy, cual buena es como, haces como de alguna mejor. Entonces, yo lo aprendí a hacer con los dedos, aprender a disectar con los dedos. Llegas a la como separación de tus costillas, perforas, se escucha, pues, te colocas tu sonda pleural hacia atrás y hacia arriba, y ya sale el líquido. Sale y eso ya lo haces mediante pues, el dispositivo de drenaje de la sonda pleural. Dijo que media. En la zona pleural es línea axilar posterior. No. Ah. La tórax era. Línea medio escapular. ¿Y que a qué punto sabemos que ya con eso? O sea, en caso de que quieras hacer la toracocentesis terapéutica, o sea, no puedes sacar más de 500. O sea, si ves que ya va en 500, o sea, ya vas preparado con sonda pleural porque tu paciente va a ser transporte. O sea, si ves que por radiografía que el tórax está completamente velado, si está completo el derrame, pues ya mejor pones la sonda pleural. ¿Y la sonda pleural cuando se la quitamos? Eso depende de la biología. O sea, por ejemplo, en el IMSS, que era como más común que pusiéramos las sondas endopleurales porque los pacientes llegaban con un derrame completo, todos los pacientes fue por neoplasia. O
sea, el derrame cerebral era ya por metástasis, y el otro era un paciente renal. Fue tanta la insuficiencia respiratoria con la cual llegaron que ambos pacientes se tuvieron que intubar. ¿Okay? Entonces, intubados, o sea, con un pulmón funcional y el otro no, entonces uno falleció y el otro se le quitó las pulmonares. Daríamos, le mandamos a Bexiter. ¿Alguna otra duda? Entonces, ¿con qué patologías, por ejemplo, nos podrían confundir, no sé, del examen de la vida real? Hemotórax, pero ahí depende mucho del contexto. O sea, por ejemplo, la exploración física del hemotórax al fin y al cabo es líquido dentro del espacio pleural, ¿ok? La fisiopatología es distinta porque ahí es por sangrado. Pero, por ejemplo, supongamos que les pongan un examen o un caso clínico que digan, paciente que va en su auto, sufre accidente automovilístico, impacta con otra a 100 kilómetros por hora, trae factura de cuarto, quinto, sexto, octavo, octavo. Entonces es más probable que tenga un hemotórax a un paciente con insuficiencia cardíaca, que llega con desaturación, un paciente renal, enfermo hepático crónico, o ese es en el caso de los transudados. En el caso de los exudados, neumonía. Es como lo principal. O sea, fuerzas en el caso del paciente, o en el caso clínico que les puse, el paciente tuvo fiebre. Que había tenido fiebre como unas 2 semanas antes. Había tenido tos, por eso les dije que si no querían preguntarle algo más. Se había tenido tos, con expectoración, la fiebre, entonces eso nos habla de un proceso infeccioso. El diagnóstico, si hacemos como un interrogatorio así fino, es con 60%, con el 60% de todo en la historia clínica hacemos el diagnóstico. Lo demás es pues complementar, ¿okay? Pero sí va a valorar o va a hacer mucho como en cuanto el caso clínico que les pongamos en los antecedentes. Si es un paciente ya grande con hipertensión, diabetes, que trae edema de los miembros superiores, vamos más a algo como insuficiencia cardíaca. Si es un paciente que se encuentra en diálisis, o sea, por enfermedad renal. Entonces va a depender mucho como del contexto clínico, pero algo como cual en casos clínicos lo puedan confundir con otra cosa, no. Solo sería por el hemotórax a la exploración física, pero pues el contexto clínico es distinto, como pues por un trauma y